3, 2, 1, al aire. Acción Ciudadana. Te quiero homenajear con esta mi canción y así poder decir te quiero, Valle del Cauca. Te quiero, Valle del Cauca. Te quiero porque eres cuna de una raza noble y buena, con manantial de morenas que irradian con su hermosura, dándole honor a Colombia con su belleza y ternura. Te quiero, Valle del Cauca, te quiero tanto, que por tu hermosura canto. Un muy cálido abrazo en la distancia, en esta nueva oportunidad, nuevo encuentro para nuestra acción ciudadana. Hoy, con el respaldo musical de la orquesta del Centro Cultural del Valle, en una interpretación de la obra original de María Ruth Rojas, un homenaje al Valle del Cauca. Yo soy Nelson Julián Villamizar, y hoy precisamente este homenaje es extensivo a nuestro invitado. Se trata del doctor Gustavo Zafra Roldán, quien nos hablará de importantísimos asuntos de los que quiero destacar el tema del situado fiscal, los ingresos ordinarios del Estado o ingresos generales de la nación, el sistema general de participación, el plan de gastos y otros importantísimos temas que serán el objeto de nuestro encuentro del día de hoy. Bienvenidas y bienvenidos. El invitado del día. Para Acción Ciudadana es un verdadero honor contar con una eminencia. Una eminencia es aquella persona que se destaca, que por sus méritos, por su recorrido, por su aporte a la historia, se puede considerar una persona que descolla entre el común. Y este es el caso del doctor Gustavo Zafra Roldán, quien hoy nos acompaña y por eso nos enorgullece, reitero, esta oportunidad para nuestra audiencia en el crecimiento, en la apropiación de nuestra constitución política. Muy buenos días, doctor Zafra. Muy buenos días, amigo Julián Villamizar, y por el medio tuyo un saludo especial de agradecimiento al programa Acción Ciudadana, que está haciendo esa labor tan hermosa de enseñar didácticamente nuestra Constitución. Muchas gracias, doctor. Y precisamente para acercar a la audiencia la persona, el ser humano que es Gustavo Zafra Roldán, quiero que nos hable un poco de su historia de vida, doctor. Permítame el término, pero es abrumadora toda su experiencia al servicio de la jurisprudencia colombiana en las altas cortes, como el viceministro, alcalde encargado de Cali, exprocurador. Bueno, realmente son muchos los pergaminos y por eso reitero, hoy me siento tan complacido de contar con su presencia. Cuéntenos acerca de el ser humano que es Gustavo Zafra Roldán. Pues muy amable por tu pregunta. Yo fundamentalmente soy un hombre de provincia, nací en la ciudad de Cali, me eduqué con los jesuitas toda la vida, tanto en el Colegio Persmas de Cali como en la Universidad Javeriana. Después tuve la oportunidad de hacer estudios en el exterior, en una maestría en la Universidad de Harvard,
fui visiting scholar de la Escuela de Leyes de Harvard y un fellowship del programa Mason de Desarrollo Económico, pero fundamentalmente yo toda la vida he sido un profesor y un académico. Este año cumpliría 50 años de docencia precisamente en Derecho Constitucional y el Constitucional colombiano. No solo he tenido la cátedra en la Universidad Javeriana, sino en la Universidad San Buenaventura de Cali, he sido profesor del ICESI también, he sido profesor del Colegio Mayor del Rosario y he ayudado también como decano en la Universidad Javeriana y en la Universidad de los Andes. Tengo ese enorme, afecto por ambas universidades que me enseñaron mucho, tanto la Universidad de los Andes como la Universidad Javeriana. Y básicamente tuve la oportunidad de ser parte de la Asamblea Constituyente, elegido fundamentalmente con los votos del Valle del Cauca y de algunos amigos acá de Bogotá y de Ibagué que me hicieron en su momento la campaña, y por supuesto a nombre del Partido Liberal, del cual milité muchos años. Hoy estoy realmente ya hace muchos años retirado de la actividad política, pero como tú lo dices, he tenido la oportunidad de ser conjuez de las tres cortes, de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, y eso me ha permitido obviamente reforzar mis capacidades docentes. Y en la Constituyente trabajé mucho el tema de la descentralización y la autonomía, insistiendo mucho en que la forma de Estado del Estado colombiano fuera un Estado unitario según nuestra tradición de 200 años, pero autonómico, muy cerca de los modelos españoles e italianos y de los modelos, digamos, de federalismo flexible latinoamericanos como el brasilero y el argentino y el mexicano. Entonces allí hay una especie de híbrido de forma de Estado en el cual, para bien o para mal, yo participé mucho, porque como anécdota le cuento que la redacción final del artículo 1 de la Constitución, con sus aciertos y errores, me tocó hacerlo a mí cuando la llamada Comisión Codificadora había sustraído el concepto de la autonomía política de los departamentos, distritos y municipios, que había sido mi tesis básica en el modelo de Estado que defendí en la Constituyente para aplicar mejor el Estado social de derecho con todas sus defensas de los derechos económicos y sociales fundamentales. Tal vez ese sería el resumen de mi vida que yo le haría a amigo Julián. Muy bien, doctor. De pronto es tan extensa que omitió una de las universidades donde también ha prestado sus servicios, que es la Sergio Arboleda. También estuve en la Sergio un corto tiempo y le agradezco, ¿verdad?, la precisión, porque fue después de haberle hecho la evaluación académica al programa, porque si no, no hubiera podido evaluar el programa de la Sergio Arboleda, que por cierto es un programa muy ambicioso. Me llamó mucho la atención la fortaleza, por ejemplo, en el ámbito del derecho penal de la Sergio, un excelente departamento de derecho penal, y estaba explorando en ese momento en los posgrados. Entonces, ya después de evaluar el programa académico de la Sergio en Derecho, muy gentilmente algunos profesores, colegas míos de la Javeriana y el profesor mexicano que ha sido muy cercano a la Javeriana porque es el esposo de Lina Escobar, una de nuestras docentes en muchas épocas, me invitó al posgrado y alcancé a darles un par de semestres, pero ya no soy profesor de ser de momento. La verdad es que mi vínculo académico es más en los grupos de líneas de investigación en Derecho Constitucional Económico de la Javeriana. Ahí estoy trabajando mucho en el tema de precisamente de tributación
Y le cuento como anécdota, en ese grupo estaban 4 de los hoy protagonistas de la reforma tributaria: el doctor Luis Carlos Reyes, el doctor Gonzalo Hernández, el doctor César Ferrari y el doctor Jorge Iván González. Pues me siento muy bien representado en esa área económica del actual gobierno. Magnífico, habla muy bien de sus dotes, de sus condiciones también como profesor. Y otra experiencia interesante también que quiero que me comente al respecto, por favor, y es su situación como árbitro en la Cámara de Comercio tanto de Cali como de Bogotá. Sí, ese ha sido fundamentalmente para mí un bonito aprendizaje, porque fue ya en mi edad, digamos, de adulto mayor, donde me vinculé tanto como árbitro a la Cámara de Cali, cuyo gestor del arbitraje había sido mi socio de hace casi 30 años, ya fallecido, el excelente abogado economista Jorge Ernesto Holguín Peplat, que fue quien fundó prácticamente el Centro de Arbitraje en Cali. Y acá en Bogotá, con la gentileza de muchos de mis colegas, el doctor Jaramillo, la ahora decana de Derecho, la doctora Olarte y el doctor Herrera, pues he estado allí también en la Cámara de Comercio, en el arbitraje en Derecho Administrativo. En Cali estoy más en las áreas de comercial, administrativo, tanto en el área de arbitraje nacional como internacional. Acá en Bogotá estoy en el área administrativo. Magnífico. Los artículos que vamos a trabajar, nadie mejor que usted podría abordarlos y explicarlos, como de hecho en el ejercicio que continúa con el artículo 356 ha realizado el doctor Zafra Roldán. Oye o lee cada uno de los artículos de nuestra Constitución que le sugerimos gentilmente, le solicitamos para que nos los explicara, y una vez oye, inmediatamente explica la situación correspondiente a cada uno de estos artículos. Y pues reiterando nuestra gratitud, damos inicio a el artículo 356, leído por Luis Gabriel González Naranjo y explicado posteriormente por el doctor Gustavo Zafra Roldán. Artículo 356. Salvo lo dispuesto por la Constitución, la ley, a iniciativa del Gobierno, fijará los servicios a cargo de la Nación y de las entidades territoriales. Determinará asimismo el situado fiscal, esto es, el porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los distritos especiales de Cartagena y Santa Marta para la atención directa o a través de los municipios de los servicios que se les asignen. Los recursos del situado fiscal se destinarán a financiar la educación preescolar, primaria, secundaria y media y la salud en los niveles que la ley señale, con especial atención a los niños. El situado fiscal aumentará anualmente hasta llegar a un porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación que permita atender adecuadamente los servicios para los cuales está destinado. Con este fin, se incorporarán a él la retención del impuesto a las ventas y todos los demás recursos que la Nación transfiere directamente para cubrir gastos en los citados niveles de educación. La ley fijará los plazos para la cesión de estos ingresos y el traslado de las correspondientes obligaciones. Establecerá las condiciones en que cada departamento asumirá la atención de los mencionados servicios y podrá autorizar a los municipios para prestarlos directamente en forma individual o asociada. No se podrán descentralizar responsabilidades sin la previa asignación de los recursos fiscales suficientes para atenderlas. Un 15% del situado fiscal se distribuirá por partes iguales entre los departamentos, el Distrito Capital y los distritos de Cartagena y Santa Marta. El resto se asignará en proporción al número de usuarios actuales y potenciales de los servicios mencionados, teniendo en cuenta, además, el esfuerzo fiscal ponderado y la eficiencia administrativa de la respectiva entidad territorial. Cada 5 años, la ley, a iniciativa de los miembros del Congreso,
podrá revisar estos porcentajes de distribución. Acto Legislativo número 01 de 1993. Agosto 18. Diario Oficial número 40.995 de agosto de 1993. Por medio del cual se elige a la ciudad de Barranquilla, capital del Departamento del Atlántico, en Distrito Especial, Industrial y Portuario. El Congreso de Colombia decreta. Artículo 1. La ciudad de Barranquilla se organiza como Distrito Especial, Industrial y Portuario. El distrito abarcará además la comprensión territorial del barrio de Las Flores de esta misma ciudad, el corregimiento de la playa del municipio de Puerto Colombia y el tajamar occidental de Bocas de Ceniza en el río Magdalena, sector Ciénaga de Mallorquín, en el departamento del Atlántico. Su régimen político, fiscal y administrativo será el que determinen la Constitución y las leyes especiales que para el efecto se dicten, y en lo no dispuesto en ellas, las disposiciones vigentes para los municipios. Artículo 2. El artículo 356 de la Constitución Política de Colombia quedará así. Artículo 356. Salvo lo dispuesto por la Constitución, la ley, a iniciativa del Gobierno, fijará los servicios a cargo de la Nación y de las entidades territoriales. Determinará asimismo el situado fiscal, esto es, el porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación, que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los distritos especiales de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, para la atención directa o a través de los municipios de los servicios que se les asignen. Los recursos del situado fiscal se destinarán a financiar la educación preescolar, primaria, secundaria y media, la salud, en los niveles que la ley señale, con especial atención a los niños. El situado fiscal aumentará anualmente hasta llegar a un porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación que permita atender adecuadamente los servicios para los cuales está destinado. Con este fin se incorporarán a él la retención del impuesto a las ventas y todos los demás recursos que la Nación transfiere directamente para cubrir gastos en los citados niveles de educación. La ley fijará los plazos para la cesión de estos ingresos y el traslado de las correspondientes obligaciones. Establecerá las condiciones en que cada departamento asumirá la atención de los mencionados servicios y podrá autorizar a los municipios para prestarlos directamente, en forma individual o asociada. No se podrán descentralizar responsabilidades sin la previa asignación de los recursos fiscales suficientes para atenderlas. Un 15% del situado fiscal se distribuirá por partes iguales entre los departamentos, el Distrito Capital y los distritos de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla. El resto se asignará en proporción al número de usuarios actuales y potenciales de los servicios mencionados, teniendo en cuenta además el esfuerzo fiscal ponderado y la eficiencia administrativa de la respectiva entidad territorial. Cada 5 años la ley, a iniciativa de los miembros del Congreso, podrá revisar estos porcentajes de distribución. Artículo 3. Este acto legislativo rige a partir de su promulgación. Acto Legislativo 01 de 2001. Julio 30. Diario Oficial número 44.506, de 1 de agosto de 2001, por medio del cual se modifican algunos artículos de la Constitución Política. El Congreso de Colombia decreta. Artículo 2. El artículo 356 de la Constitución Política quedará así. Artículo 356. Salvo lo dispuesto por la Constitución, la ley, a iniciativa del Gobierno, fijará los servicios a cargo de la Nación y de los departamentos, distritos y municipios. Para efecto de atender los servicios a cargo de estos y a proveer los recursos para financiar adecuadamente su prestación, se crea el Sistema General de Participaciones de los departamentos, distritos y municipios.
Los distritos tendrán las mismas competencias que los municipios y departamentos para efectos de la distribución del sistema general de participaciones que establezca la ley. Para estos efectos, serán beneficiarias las entidades territoriales indígenas, una vez constituidas. Asimismo, la ley establecerá como beneficiarios a los resguardos indígenas, siempre y cuando estos no se hayan constituido en entidad territorial indígena. Los recursos del Sistema General de Participaciones de los departamentos, distritos y municipios se destinarán a la financiación de los servicios a su cargo, dándole prioridad al servicio de salud y los servicios de educación preescolar, primaria, secundaria y media, garantizando la prestación de los servicios y la ampliación de cobertura. Teniendo en cuenta los principios de solidaridad, complementariedad y subsidiariedad, la ley señalará los casos en los cuales la nación podrá concurrir a la financiación de los gastos en los servicios que sean señalados por la ley, como de competencia de los departamentos, distritos y municipios. La ley reglamentará los criterios de distribución del Sistema General de Participaciones de los departamentos, distritos y municipios, de acuerdo con las competencias que le asigne a cada una de estas entidades, y contendrá las disposiciones necesarias para poner en operación el Sistema General de Participaciones de estas, incorporando principios sobre distribución que tengan en cuenta los siguientes criterios. A. Para educación y salud. Población atendida y por atender. Reparto entre población urbana y rural. Eficiencia administrativa y fiscal. Y equidad. B. Para otros sectores. Población, reparto entre población y urbana y rural. Eficiencia administrativa y fiscal. Y pobreza relativa. No se podrá descentralizar competencias sin la previa asignación de los recursos fiscales suficientes para atenderlas. Los recursos del Sistema General de Participaciones de los departamentos, distritos y municipios se distribuirán por sectores que defina la ley. El monto de recursos que se asigne para los sectores de salud y educación no podrá ser inferior al que se transfería a la expedición del presente acto legislativo a cada uno de estos sectores. Parágrafo transitorio. El Gobierno deberá presentar el proyecto de ley que regule la organización y funcionamiento del Sistema General de Participaciones de los departamentos, distritos y municipios, a más tardar el primer mes de sesiones del próximo período legislativo. Jurisprudencia vigencia. Corte Constitucional. Mediante sentencia C-692-02 de 27 de agosto de 2002, magistrado ponente, doctor Eduardo Montealegre Linet, la Corte Constitucional declaró estése a lo resuelto en la sentencia C-614-02. Aparte subrayados declarados exequibles por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-614-02 de 6 de agosto de 2002. Magistrado ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil, por los cargos referentes a vicios de procedimiento estudiados en esta providencia. En el artículo 356 destacaría fundamentalmente que se da prioridad en el gasto social a la educación preescolar, primaria, secundaria, media, a los servicios públicos domiciliarios de agua potable, de saneamiento básico y sobre todo garantizando la prestación y la ampliación de coberturas con énfasis en la población pobre. Por supuesto, a este gasto social concurren los distintos niveles de gobierno, tanto la nación
cómo las regiones, los departamentos, los distritos, los municipios, las entidades territoriales indígenas, las zonas obviamente garantizadas ambientales, las zonas afrocolombianas, las zonas campesinas y por supuesto con las últimas reformas los llamados municipios PEDET. ¿Qué es lo importante en esa norma constitucional? Los tres principios o ejes de colaboración que establecen la solidaridad, la complementariedad, la concurrencia, la coordinación y la subsidiariedad que deben garantizar el trabajo articulado en estos campos sociales del Estado nacional, del Estado regional, de los estados departamentales, distritales, municipales y de las demás entes con representación en el gasto social como las entidades indígenas. Y el otro principio que hay que hacer respetar desde los gobiernos subnacionales es que el Estado nacional no puede descentralizar funciones y competencias sin asignar nuevos recursos fiscales y sociales. ¿Cuál es ese eje del principio? Que el Estado nacional no sea faltón, para decirlo coloquialmente, en sus funciones propias, tratando de usar la alcancía de los hermanos menores para esos gastos. Voy a poner un ejemplo. Es lo que ha sucedido con los gastos tanto de fiscalía como de manejos penitenciarios y manejos de fuerza pública nacional, que son responsabilidad fundamental del Estado nacional y no pueden pedírsele sin contribución de recursos a los entes territoriales, léase departamentos, distritos, municipios y entidades indígenas, que asuman ellos con sus propios presupuestos esos gastos. Ese es el principio de no se pueden descentralizar competencias sin la previa asignación de los recursos fiscales. Continuamos nuestra ruta constitucional, hoy de la mano del doctor Gustavo Zafra Roldán, y llegamos ahora al artículo 357. Artículo 357. Los municipios participarán en los ingresos corrientes de la nación. La ley, a iniciativa del gobierno, determinará el porcentaje mínimo de esa participación y definirá las áreas prioritarias de inversión social que se financiarán con dichos recursos. Para los efectos de esta participación, la ley determinará los resguardos indígenas que serán considerados como municipios. Los recursos provenientes de esta participación serán distribuidos por la ley de conformidad con los siguientes criterios: 60% en proporción directa al número de habitantes con necesidades básicas insatisfechas y al nivel relativo de pobreza de la población del respectivo municipio. El resto en función de la población total, la eficiencia fiscal y administrativa y el progreso demostrado en calidad de vida, asignando en forma exclusiva un porcentaje de esta parte a los municipios menores de 50.000 habitantes. La ley precisará el alcance, los criterios de distribución aquí previstos y dispondrá que un porcentaje de estos ingresos se invierta en las zonas rurales. Cada 5 años, la ley, a iniciativa del Congreso, podrá revisar estos porcentajes de distribución. Acto Legislativo número 01 de 1995. Diciembre 1. Diario Oficial número 42.132. Del 1 de diciembre de 1995. Por el cual se adiciona el artículo 357 de la Constitución Política. El Congreso de Colombia decreta. Artículo 1. El artículo 357 de la Constitución Política quedará así. Artículo 357. Los municipios participarán en los ingresos corrientes de la nación. La ley, a iniciativa del gobierno, determinará el porcentaje mínimo de esa participación y definirá las áreas prioritarias de inversión social
que se financiarán con dichos recursos. Para los efectos de esa participación, la ley determinará los resguardos indígenas que serán considerados como municipios. Los recursos provenientes de esa participación serán distribuidos por la ley de conformidad con los siguientes criterios. El 60% en proporción directa al número de habitantes con necesidades básicas insatisfechas y al nivel relativo de pobreza de la población del respectivo municipio, el resto en función de la población total. La eficiencia fiscal y administrativa y el progreso demostrado en calidad de vida, asignando en forma exclusiva un porcentaje de esa parte a los municipios menores de 50.000 habitantes. La ley precisará el alcance, los criterios de distribución aquí previstos, y dispondrá que un porcentaje de estos ingresos se invierta en las zonas rurales. Cada 5 años, la ley, a iniciativa del Congreso, podrá revisar estos porcentajes de distribución. Parágrafo. La participación de los municipios en los ingresos corrientes de la nación se incrementará año por año. La ley fijará el aumento gradual de estas transferencias y definirá las nuevas responsabilidades que en materia de inversión social asumirán los municipios y las condiciones para su cumplimiento. Sus autoridades deberán demostrar a los organismos de evaluación y control de resultados la eficiente y correcta aplicación de estos recursos y, en caso de mal manejo, se harán acreedores a las sanciones que establezca la ley. Estarán excluidos de la participación anterior los impuestos nuevos cuando el Congreso así lo determine, y por el primer año de vigencia, los ajustes a los tributos existentes y los que se arbitren por medidas de emergencia económica. Los municipios clasificados en las categorías cuarta, quinta y sexta, de conformidad con las normas vigentes, podrán destinar libremente para inversión o para otros gastos hasta un 15% de los recursos que perciban por concepto de la participación. Acto Legislativo 01 de 2001. Julio 30. Diario Oficial número 44.506, de 1 de agosto de 2001, por medio del cual se modifican algunos artículos de la Constitución Política. El Congreso de Colombia decreta. Artículo 3. El artículo 357 de la Constitución Política quedará así. Artículo 357. El monto del Sistema General de Participaciones de los departamentos, distritos y municipios se incrementará anualmente en un porcentaje igual al promedio de la variación porcentual que hayan tenido los ingresos corrientes de la nación durante los 4 años anteriores, incluida la correspondiente al aforo del presupuesto en ejecución. Para efectos del cálculo de la variación de los ingresos corrientes de la nación, a que se refiere el inciso anterior, estarán excluidos los tributos que se arbitren por medidas de estados de excepción, salvo que el Congreso, durante el año siguiente, les otorgue el carácter permanente. Los municipios clasificados en las categorías cuarta, quinta y sexta, de conformidad con las normas vigentes, podrán destinar libremente para inversión y otros gastos inherentes al funcionamiento de la administración municipal hasta un 28% de los recursos que perciban por concepto del Sistema General de Participaciones de los departamentos, distritos y municipios, exceptuando los recursos que se destinen para educación y salud. Parágrafo transitorio primero. El Sistema General de Participaciones de los departamentos, distritos y municipios tendrá como base inicial el monto de los recursos que la nación transfería a las entidades territoriales antes de entrar en vigencia este acto legislativo, por concepto de situado fiscal, participación de los municipios en los ingresos corrientes de la nación y las transferencias complementarias al situado fiscal para educación, que para el año 2001 se valoran en la suma de 10.962 billones de pesos. En el caso de educación, la base inicial contempla los costos por concepto de docentes y administrativos, pagados con situado fiscal,
y el Fondo de Compensación Educativa, docentes y otros gastos en educación, financiados a nivel distrital y municipal, con las participaciones en los ingresos corrientes de la nación, y los docentes, personal administrativo de los planteles educativos y directivos docentes departamentales y municipales, pagados con recursos propios. Esta incorporación será automática, jurisprudencia vigencia. Corte Constitucional. Aparte subrayados y en itálica de este inciso, declarados exequibles por los cargos analizados en la sentencia, por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-487-02 de 26 de junio de 2002. Magistrado ponente, Dr. Álvaro Tafur Galvis. Parágrafo transitorio segundo. El monto del Sistema General de Participaciones crecerá en un porcentaje igual al de la tasa de inflación causada, más un crecimiento adicional que aumentará en forma escalonada así. El incremento será de 2%. El incremento será de 2.5%. Si durante el período de transición el crecimiento real de la economía, Producto Interno Bruto, certificado por el DANE en el mes de mayo del año siguiente, es superior al 4%, el crecimiento adicional del Sistema General de Participaciones, de que trata el presente parágrafo, se incrementará en una proporción equivalente al crecimiento que supere el 4%, previo descuento de los porcentajes que la nación haya tenido que asumir, cuando el crecimiento real de la economía no haya sido suficiente para financiar el 2% adicional y 2.5% adicional. Parágrafo transitorio tercero. Al finalizar el período de transición, el porcentaje de los ingresos corrientes de la nación destinados para el Sistema General de Participación será como mínimo el porcentaje que constitucionalmente se transfiera en el año 2001. La ley, a iniciativa del Congreso, establecerá la gradualidad del incremento autorizado en este parágrafo. En todo caso, después del período de transición, el Congreso cada 5 años y a iniciativa propia a través de ley podrá incrementar el porcentaje. Igualmente, durante la vigencia del Sistema General de Participaciones de los departamentos, distritos y municipios, el Congreso de la República podrá revisar por iniciativa propia cada 5 años la base de liquidación de este. Corte Constitucional. Mediante sentencia C-692-02 del 27 de agosto de 2002, magistrado ponente Dr. Eduardo Montealegre Linet, la Corte Constitucional declaró estése a lo resuelto en la sentencia C-614-02. Aparte subrayados declarados exequibles por la Corte Constitucional mediante sentencia C-614-02 de 6 de agosto de 2002. Magistrado ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil, por los cargos referentes a vicios de procedimiento estudiados en esta providencia. Mediante esta misma sentencia se declaró estése a lo resuelto en la sentencia C-487-02. Artículo 4. El presente acto legislativo rige a partir del 1 de enero del año 2002. El artículo 357 complementa ese tratamiento especial que se da a departamentos, distritos y municipios, muy particularmente en los temas de fronteras, que son objeto de una regulación especial por razones de soberanía nacional. Para poner un ejemplo concreto, el tratamiento especial que se está dando ahora a la zona de frontera con Venezuela para efectos de unos subsidios especiales de combustible por razones geopolíticas y, por supuesto, de manejo de las relaciones internacionales. Ese artículo 357 además permite, con la orientación allí de planeación nacional,
que la categorización de los distintos municipios no se haga solo en función de población y de recursos de esos municipios o distritos o departamentos, sino que también se tengan en cuenta las caracterizaciones de población urbana y rural del perfil de cada uno de esos de 1.107 municipios de Colombia, como también su ubicación estratégica en zonas ambientales o en zonas de páramos, como también su ubicación estratégica en zonas costeras, como también su perfil económico, si son municipios con perfil industrial, agrícola o de servicios o mineros. Como ustedes ven, esta norma no se ha desarrollado cabalmente porque Planeación Nacional sigue solo usando el tema de categorización de municipios y distritos en función de población y recursos, pero no de perfil socioeconómico, cultural, fronterizo, regional o de acceso, por ejemplo, a conectividad en Internet, que produjo que el 52% del territorio colombiano en la última pandemia no fuera atendido debidamente en conectividad. Ese es un ejemplo de cómo ese artículo no se ha desarrollado en toda su potencialidad por Planeación Nacional. Con estas magníficas explicaciones de nuestro invitado del día de hoy, doctor Gustavo Zafra Roldán, llegamos ahora al artículo 358. Parágrafo. La participación de los municipios en los ingresos corrientes de la nación se incrementará año por año del 14% de 1993 hasta alcanzar el 22%. La ley fijará el aumento gradual de estas transferencias y definirá las nuevas responsabilidades que en materia de inversión social asumirán los municipios y las condiciones para su cumplimiento. Sus autoridades deberán demostrar a los organismos de evaluación y control de resultados la eficiente y correcta aplicación de estos recursos, y en caso de mal manejo, se harán acreedores a las sanciones que establezca la ley. Estarán excluidos de la participación anterior los impuestos nuevos cuando el Congreso así lo determine, y por el primer año de vigencia, los ajustes a tributos existentes y los que se arbitren por medidas de emergencia económica. Artículo 358. Para los efectos contemplados en los dos artículos anteriores, entiéndese por ingresos corrientes los constituidos por los ingresos tributarios y no tributarios, con excepción de los recursos de capital. El artículo 358, que es difícil de entender para el ciudadano común porque implica un concepto técnico del constitucionalismo presupuestal, lo que busca es proteger la bolsa común de ingresos constituidos como corrientes y compuestos por los tributarios y no tributarios, para que las participaciones que se deben girar como derecho constitucional fundamental de recursos a los departamentos, distritos, municipios y regiones no se desinflen con juegos legales tributarios que suelen hacer los ministros de Hacienda y los directores de planeación en las leyes anuales de presupuesto, como sucedió recientemente con la última aprobación de unos auxilios camuflados que fueron indebidamente usados para efectos del proceso electoral y que la Corte muy sabiamente declaró inconstitucionales por asignación indebida de partidas previas al proceso electoral. El 358 lo que está garantizando es que los ingresos corrientes del Estado sean una bolsa común para la cual el porcentaje constitucional asignado de participación, sobre todo para ponerlo en el ejemplo claro, en impuestos de renta e IVA, que por razones técnicas tributarias son impuestos nacionales, pero sobre los cuales en el sistema de participaciones acceden con derechos constitucionales fundamentales
tantos departamentos, distritos como municipios, entidades territoriales indígenas y futuras regiones. Continuamos en este trayecto de acción ciudadana, llegando al artículo 359. Artículo 359. No habrá rentas nacionales de destinación específica. Se exceptúan, primero, las participaciones previstas en la Constitución en favor de los departamentos, distritos y municipios. Segundo, las destinadas para inversión social. Tercero, las que, con base en leyes anteriores, la Nación asigna a entidades de previsión social y a las antiguas intendencias y comisarías. Establece precisamente el carácter excepcional de las destinaciones específicas y claramente está protegiendo el gasto social para que no se disminuya con respecto a los años anteriores. El gasto social es sagrado en sus, llamémoslo así, líneas de base económica presupuestal de los años anteriores. En esta importante explicación del doctor Gustavo Zafra Roldán, ahora llegamos al artículo 360. Artículo 360. La ley determinará las condiciones para la explotación de los recursos naturales no renovables, así como los derechos de las entidades territoriales sobre los mismos. La explotación de un recurso natural no renovable causará a favor del Estado una contraprestación económica a título de regalía, sin perjuicio de cualquier otro derecho o compensación que se pacte. Los departamentos y municipios en cuyo territorio se adelanten explotaciones de recursos naturales no renovables, así como los puertos marítimos y fluviales por donde se transporten dichos recursos o productos derivados de los mismos, tendrán derecho a participar en las regalías y compensaciones. El artículo 360 establece una bolsa especial para los llamados recursos de la explotación del subsuelo, o sea, del petróleo, el gas, el oro, el carbón, etcétera, de los demás productos que ahora están en posibilidad de explotarse, como el litio, el coltán, el cobre, etcétera. Eso hay que hacer una precisión conceptual en derecho constitucional comparado. A diferencia de Estados Unidos, donde, por ejemplo, el petróleo es de los particulares, voy a poner el caso de cómo la familia Bush, asociada en esa época con la familia del señor Laden, explotaba los petróleos de Texas. Ese caso es distinto al caso colombiano, donde el subsuelo le pertenece al Estado y no a los particulares ni a las empresas nacionales o multinacionales. Estas empresas, para poder acceder a la explotación de esos recursos, tienen que pagar lo que se llama constitucionalmente unas regalías. Para usar la metáfora, es como si se pagara por un derecho de concesión, del uso de un bien propio a través de modalidad de arriendo, etcétera, para hacer la metáfora, y sería absurdo, como se ha pensado, que esas regalías el Estado no pueda cobrarlas aparte de los impuestos. ¿Por qué? Porque sería como, para poner el ejemplo, para que los ciudadanos y ciudadanas se entiendan, como si yo arrendara un bien de mi propiedad y el arrendatario, el que lo tiene en arrendamiento, me dijera, no, cóbrese los gastos de habérselo yo dañado, de habérselo usado o de habérselo gastado con los últimos 3 meses de arriendo. No, el caso es clarísimo. Las regalías constituyen un título jurídico por el uso de un bien del Estado que además es no renovable, que se va a gastar, como sucede obviamente con todos los recursos del subsuelo del Estado. Eso es lo que busca el artículo 360, que haya un derecho compensatorio al uso que se hace de un bien no renovable, o sea que se va gastando y extinguiendo, como son los recursos del subsuelo. De otra parte, el
recurso que se genera de regalías debe ser para mantener el capital social, físico de inversión del Estado, porque es como si yo lo usara para recreación o para diversión, estaría sencillamente gastando mi capital. Y en esto obviamente la constituyente lo que quiso es que esas regalías fueran utilizadas en grandes proyectos de inversión regional o departamental o provincial o distrital, pero no gastado en, por decirlo coloquialmente, en bienes recreativos o en ferias o en bienes que no generan capital social o capital económico. Y allá hay un enorme trabajo por hacer para respetar esa filosofía de la destinación de los recursos de regalías a grandes proyectos de desarrollo social o económico y no feriarlos en pequeñas chucherías. Esa filosofía del uso de los recursos se ha distorsionado y se ha despilfarrado en muchos casos, contrariando la voluntad original del constituyente del 90. Finalizamos este recorrido gracias a la conducción del doctor Gustavo Zafra Roldán, llegando al artículo 361. Artículo 361. Con los ingresos provenientes de las regalías que no sean asignados a los departamentos y municipios, se creará un Fondo Nacional de Regalías, cuyos recursos se destinarán a las entidades territoriales en los términos que señale la ley. Estos fondos se aplicarán a la promoción de la minería, a la preservación del ambiente y a financiar proyectos regionales de inversión definidos como prioritarios en los planes de desarrollo de las respectivas entidades territoriales. El artículo 361 quiso darle una protección especial en el uso de ese sistema de regalías a los departamentos y municipios donde están esos recursos, destinando un 20% de esas regalías para esos departamentos y municipios productores, un 15% para los más pobres, para satisfacción de las necesidades esenciales de esos territorios, un 10% para la ciencia y la tecnología y un 34% para proyectos de inversión regional en esos departamentos, municipios y distritos, y unos porcentajes de control del buen uso de esos recursos para mantener la vigilancia de Contraloría. Pero lo que queremos significar fundamentalmente es que todos esos recursos deben usarse para desarrollo regional y no para proyectos llamados elefantes blancos, como ha sucedido en muchos de los casos conocidos por la opinión pública. Por supuesto, en la última reforma de los acuerdos de paz de La Habana y del Teatro Colón, se estableció también un porcentaje para que durante 20 años contados a partir de las firmas en el 2017, o sea hasta el 2037, esos casi 180 municipios PEDET que se conocen fueran objeto de inversiones para una especie de reparación de haber sufrido con mayor intensidad el conflicto armado. Recuérdese en Colombia esa cifra, hay 8 millones de víctimas registradas por el conflicto armado. Esos recursos deben producir también un impacto de desarrollo social y económico en esas poblaciones que fueron objeto de victimización mayor por causa del conflicto armado. Reiteramos nuestra gratitud y reconocemos la sapiencia, esa sabiduría que ha compartido en la jornada de hoy el doctor Gustavo Zafra Roldán, y ojalá tengamos la posibilidad, antes de finalizar nuestro recorrido, nuestra ruta constitucional por la paz, la justicia y la equidad, de volver a contar con usted, doctor Gustavo. Muchísimas gracias por sus varios aportes. Con el mayor afecto, amigo Julián, y a Acción Ciudadana nuevamente, y agradecimiento. Y como siempre,
decimos con todas las letras, despidiendo a personas como usted que tienen ese mérito, decimos con todas las letras que Gustavo Zafra Roldán es Acción Ciudadana. Con mis agradecimientos al doctor Carlos Alberto Parra Duzán, director general del Instituto Nacional para Ciegos, INCI, a Henry Alonso Díaz, coordinador de la emisora INCI Radio, a Nicolás Monroy Sanz, productor, a Joshua Villamizar León, quien desde su estudio Danke Production hace realidad este encuentro, que hoy también fue posible gracias a los magníficos aportes del doctor Gustavo Zafra Roldán, con quien continuaremos el próximo fin de semana. Les invito a que no se pierdan una magnífica reflexión y la continuidad con estos artículos que nos enseñan cómo se distribuyen los recursos del Estado, cómo se manejan las finanzas de nuestra nación, cómo el sistema de regalías hace efectiva la participación y el fortalecimiento de los territorios, cómo aspectos que en este momento son de latencia frente a la explotación de los minerales, cómo el uso del suelo hace posible que estas regalías enriquezcan las regiones de nuestro país donde se realizan las explotaciones, no solamente petrolíferas, sino de importantes minerales, sobre los que ampliaremos el próximo fin de semana. Hasta entonces, me despido con un afectuoso, cálido, fraterno abrazo en la distancia para todas y todos. ¡Chao, chao! Valle del Cauca. Te quiero, Valle del Cauca, te quiero porque eres cuna de una raza noble y buena, con manantial de morenas que irradian con su hermosura, dándole honor a Colombia con su belleza y ternura. Te quiero, Valle del Cauca, te quiero tanto, que por tu hermosura canto con todo mi sentimiento, que ya no cabe en mi pecho los amores de tu encanto. Eres, oh tierra fecunda, de florestas y de amor. En ti florecen las cañas, los rosales y el jazmín. Porque eres tierra feliz, también floreció el amor de María y Efraín. Te quiero, Valle del Cauca, te quiero por tus llanuras, vestidas de dulces plantíos, que de mieles forman ríos, para endulzar nuestras vidas en los momentos de hastío. Por eso te quiero tanto. Te quiero, Valle del Cauca, te quiero tanto, que por tu hermosura canto con todo mi sentimiento, que ya no cabe en mi pecho los amores de tu encanto. Tres, dos, uno. Al aire. Acción Ciudadana. Todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana en INCI Radio.
Trabajamos juntos por el reconocimiento y la garantía de los derechos de las personas con discapacidad visual. Participe. @INSI_radio. INSI Radio. Una forma diferente de ver el mundo.